nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así dice la palabra de Dios. Y bueno, pues qué cosa tan más hermosa la que acabamos de leer. Este es uno de los pasajes que se pudiera predicar todo un año y así no alcanzaríamos a dimensionar y apreciar la totalidad de sus implicaciones y cuán importante es este pasaje para nosotros. Personalmente puedo estarlo leyendo todos los días, una y otra vez, como lo estuve haciendo esta semana para escribir el sermón. Y en cada lectura siento como si me estuviera adentrando cada vez más y más en el corazón de Dios. Este pasaje exalta a Padre, Hijo y Espíritu Santo y nos muestra cómo Dios en sus tres personas lleva a cabo su obra redentora en nosotros, su iglesia. Nos muestra lo que éramos cuando estábamos separados de Cristo y lo que somos ahora que estamos unidos a Él por medio de su Espíritu. En este pasaje identifico 3 secciones, las cuales van a ser los 3 puntos del sermón de hoy. Las secciones que identifiqué son el estadio previo a nuestra salvación, son los versículos del 1 al 3. La razón de nuestra salvación, son los versículos 4 al 7. Y la naturaleza de nuestra salvación, los versículos 8 al 10. Y pues bueno, vamos a orar antes de comenzar para que el Señor prepare nuestros corazones y mentes para poder no solo entender, sino también descansar y vivir en la verdad última que encontramos en este pasaje, que es que la salvación es del Señor. Así es el título del sermón de hoy, la salvación es del Señor. Y bueno, vamos a orar. Padre, estábamos cantando hace rato que no es por nosotros, sino que es Cristo en nosotros, Señor. Y mi oración el día de hoy, Padre, es que tu evangelio, Señor, que Cristo sea predicado hoy, Señor, que esta verdad, Padre, que no es porque lo que nosotros hagamos, sino por lo que hizo Cristo, Señor, en su vida y en la cruz, Padre, que hoy podemos decir que somos tus hijos, Padre, que nos quede claro, Señor, pero no solo que nos quede claro en nuestras mentes, Señor, sino que en nuestro corazón también podamos descansar en esta verdad última, Padre, que la salvación es tuya, Señor, fue planeada por ti, fue conseguida por ti en Cristo, Señor, y es confirmada en nuestros espíritus por medio del Espíritu Santo, Señor. Padre, que tu evangelio sea predicado a través de mí y a pesar de mí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, comenzando con el primer punto, el estado previo a nuestra salvación. La primera sección de este pasaje, como les dije, la encontramos en los primeros 3 versículos y describe nuestro estado antes de ser salvos, antes de estar unidos a Cristo. Leemos: y Él les dio vida a ustedes, este es el versículo 1, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pablo comienza el versículo 1 diciendo, y Él les dio vida a ustedes. Ustedes que escribe Pablo lo está usando no para referirse a todos, o sea, no está diciendo ustedes, todos ustedes la iglesia de Éfeso, todos ustedes los cristianos, no lo está usando así, lo está usando como ustedes, los de esta fila para acá. Está haciendo una distinción de personas. Con ustedes, Pablo se está refiriendo específicamente a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues bueno, son todos los ahora cristianos que no eran judíos. En el estricto sentido de la palabra, nosotros somos gentiles. Somos personas que no eran parte del pueblo de Dios, no éramos judíos, ni por sangre ni por religión, pero ahora hemos sido injertados, como la imagen que usa Pablo en Romanos. Hemos sido injertados al olivo, hemos sido injertados al pueblo y a la familia de Dios. Y bueno, a ellos se está refiriendo Pablo con ustedes, a los gentiles, a nosotros. Y esto lo sabemos porque el tema central de Efesios es la unidad. Pablo lo que dice en Efesios está haciendo un hincapié en que en Cristo ya no hay 2 pueblos, ya no hay judíos y ya no hay gentiles, sino hay un solo pueblo en Cristo, hay una sola iglesia en Cristo. Y esto pues lo vamos a ver con más profundidad en los siguientes domingos conforme vayamos avanzando
en la carta. Bueno, vaya, no sé cuánto tiempo más me vaya a quedar aquí, pero conforme vayan avanzando en la carta de los Efesios, van a ver que la unidad es el tema central de esta carta. Y bueno, otra razón por la cual sabemos que Pablo con esto ustedes se está refiriendo solo a los gentiles es porque a lo largo de esta carta Pablo hace una distinción cuando se refiere a los gentiles. Generalmente va a usar la palabra ustedes y usa otra cuando se refiere a los judíos. Generalmente usa nosotros porque, como saben, Pablo era judío, era fariseo de fariseos. Entonces, es importante saber esto antes de seguir. Y bueno, Pablo dice que ustedes, o sea, los gentiles, nosotros aquí presentes, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta muerte, como lo hemos visto en otros domingos, obviamente no es una muerte literal, ¿verdad? Físicamente hablando. De ser así, pues no estuviéramos leyendo esto, ¿verdad? La muerte de la que Pablo habla es una muerte metafórica. Físicamente estamos vivos, pero nuestros espíritus están muertos. Y en este estado de que nuestro cuerpo está vivo, pero nuestro espíritu está muerto, pues no vivimos, solo estamos existiendo. Y en esta existencia tan lamentable, no hacíamos más que caminar incansablemente en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué nos dice la Biblia? Como saben, los seres humanos no solo somos cuerpos, también somos emociones, somos sueños, somos anhelos, somos pasiones, somos miedos. Esto es el espíritu. Y la Biblia nos dice que no somos cuerpos con espíritu, somos espíritu con cuerpo. Entonces lo más relevante para nosotros es nuestro espíritu. Somos seres espirituales, pero también somos seres físicos. Y si una de estas dos partes está muerta, pues no estamos viviendo en el estricto sentido de la palabra, no estamos viviendo de verdad, estamos existiendo nada más. Y así es como estábamos, no vivíamos, solo existíamos, porque la parte más importante de nosotros, nuestro espíritu, lo que nos conecta con Dios, estaba muerto. Si seguimos con el versículo 2, el cual dice así: en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos que vivíamos según la corriente de este mundo. El pasaje dice conforme a un príncipe de la potestad del aire. En otras traducciones dice el diablo o Satanás. Aquí está hablando del diablo. Entonces vivíamos según la corriente de este mundo, conforme a lo que como el diablo quería que viviéramos. Y esto nos hacía hijos de desobediencia. Esta muerte espiritual es tan real porque nos tenía vivos, entre comillas, en un estado de constante rebelión ante Dios, siguiendo los pasos del diablo de la misma forma que él es un rebelde ante Dios. Y estábamos pues en constante rebelión contra nuestro Creador. Y en este estado de rebelión no solo somos incapaces, sino que no queremos buscar a Dios. En nuestro pecado le hemos declarado la guerra. Si quieren leer más sobre esto, pueden irse a Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, igual Romanos 5, versículo 12, o Romanos 6, versículo 23. Versículo 3. Entre ellos también todos nosotros en este tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo ahora está hablando de los judíos, está usando y ahora todos nosotros, los judíos. El pueblo escogido de Dios, quienes habían recibido la palabra, quienes escucharon a los profetas, quienes fueron sacados de la tierra de Egipto, quienes habían presenciado de primera mano el poder, la misericordia y la gracia de Dios, ellos estaban igual que nosotros los gentiles. Así que los judíos, de la misma manera que los gentiles, estaban muertos de sus delitos y pecados y eran hijos de desobediencia en un estado de perpetua rebelión contra Dios, viviendo acorde a la corriente de este mundo impuesta por el diablo. Los judíos estaban igual que nosotros. Nadie queda exento de esto, ni siquiera ellos. Continúa el pasaje diciendo que ambos grupos, judíos y gentiles, vivían conforme a las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y por si fuera poco, ahora Pablo no solo nos llama hijos de desobediencia, sino que nos llama también hijos de ira. ¿Como quién? Como todos los demás. ¿Y quiénes son los demás? Es todo el mundo, estén donde estén, sean quien sean, de la nación que sean, todos sin excepción. Somos hijos de desobediencia y somos hijos de ira por nuestro pecado.
En las pasiones de nuestra carne hacíamos lo que nos parecía bueno y no lo que Dios dice que es bueno. En las pasiones de nuestra carne perseguíamos nuestra propia justicia y no la justicia de Dios. Definíamos nuestra propia verdad, ignorando la verdad que encontramos en Dios y que hace evidente a todos nosotros. Satisfacíamos lo que nuestros deseos más oscuros y egoístas demandaban, a costa de lo que fuera y quien fuera, solo para obtener placer. Nos engañábamos a nosotros mismos diciendo que todos nuestros logros se deben a nuestra capacidad, ignorando la providencia del Señor. En nuestra rebelión nos creíamos Dios, definiendo nuestras propias reglas y nuestra propia moralidad, creyendo que éramos nuestros propios salvadores, y lo que sentimos o pensamos acerca de nosotros y el mundo es más real y válido que lo que Dios dice acerca de nosotros y del mundo. Éramos radicalmente depravados y la muerte impregnaba cada rincón de nuestro ser. Estábamos con boleto en primera clase rumbo al infierno. Como dice AC/DC, estábamos en el Highway to Hell. Perdidos, sin ninguna esperanza. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, esta es la razón de nuestra salvación y mi segundo punto. Estábamos muertos, éramos hijos de desobediencia en constante rebelión contra Dios, mereciendo todo el peso de su ira sobre nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios, nuestro Creador y Señor, quien es lento para la ira y abundante en misericordia, quien perdona la iniquidad y la transgresión, decidió tomar cartas en el asunto y darle vuelta a nuestra condición. ¿Pero por qué hacerlo? Como vimos en el primer punto, éramos hijos de desobediencia y merecíamos el castigo eterno de Dios a causa de nuestros pecados. No queríamos reconciliarnos con Él, nosotros le declaramos la guerra. Pero una vez más les hago la pregunta, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué darle la vuelta a nuestra condición? Y es por amor, es por causa del gran amor con que nos amó, tal y como nos termina diciendo el versículo 4. Recordemos a lo que vimos domingos pasados, lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4-6 al respecto. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Antes del inicio del tiempo, antes de que nuestro universo fuera creado por el poder de su palabra, Dios, quien es rico en misericordia, nos amó y escogió en Cristo para reconciliarnos con Él y adoptarnos como sus hijos. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloriosa gracia que nos ha sido dada y revelada en el amado, en Cristo Jesús. Versículos 5 y 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y no solo nos dio vida junto con Cristo, sino que con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por su gracia, sin tener ningún merecimiento alguno, Dios nos ha dado vida junto con Cristo. Y un tema central de la carta a los Efesios, aparte de la unidad, sí es la unidad entre la iglesia, entre judíos y gentiles. Pero detrás de eso está la unidad más importante, que es la unión del creyente con Cristo, con su Salvador. Y es la unión que tenemos con Cristo por medio de su Espíritu. Es por esta unión que hemos recibido vida cuando fuimos resucitados con Él. Y no solo eso, debido a nuestra unión con Cristo, es que ahora estamos sentados con Él en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. ¿Y saben qué significa todo esto? Significa que estamos en el ya, pero todavía no. Si los que han puesto atención, es un concepto que ya he explicado en otros domingos. Y pues en otras palabras, el ya, pero todavía no significa escatología inaugurada. Escatología viene de las palabras escatos, que es últimos, y logos, estudio.
Entonces, ¿qué quiere decir escatología? El estudio de las últimas cosas, es decir, el fin de los tiempos. Y escuchando esto, los que tienen más rato en la iglesia pueden estar pensando, Caleb, ¿qué tiene que ver Apocalipsis en todo esto? Estamos estudiando Efesios. Pero déjenme decirles que Apocalipsis no es la única parte de la Biblia que habla de esto, de los últimos tiempos. De hecho, las mismas enseñanzas de Jesús y el resto del Nuevo Testamento son en su totalidad escatológicas en naturaleza, es decir, hablan de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque hablan de nuestra salvación y el reino de Dios. Y estas dos cosas tienen relación directa con los últimos tiempos. Y los que han leído Apocalipsis antes saben que sí, el libro habla de cómo esta tierra va a terminar. Es usualmente a lo que más le ponemos atención. Pero también habla, y de hecho se enfoca más en cómo una nueva tierra, un nuevo reino va a ser consumado. Y estos dos conceptos, nuestra salvación, que es el tema central de este pasaje, y el reino, que es el tema central de las enseñanzas de Jesús y de todo el Nuevo Testamento, no pueden ser separados el uno del otro. ¿Por qué? Porque la única manera de entrar en este reino es si somos reconciliados con Dios, cosa que ya somos por medio de Jesús. ¿Hasta aquí todos bien, verdad? Sí, ok. Bueno, ahí les va. Porque les digo, no solo yo, sino la Biblia misma, que estamos en ese ya, pero todavía no. Y que nuestra salvación y vivir en el reino no pueden separarse. Y es que antes de que el reino de Dios sea consumado, y ojo en esta palabra, consumado, no inaugurado, antes de que el reino de Dios sea consumado, debe de haber un juicio en el que todo ser humano será juzgado ante el trono de Dios. Y es después de ese juicio final en el que Dios consumará su reino, en el que va a ser visible para todos en esta tierra, en el que su pueblo, ahora en este reino consumado, lo va a poder glorificar por la eternidad y reinar junto con él. Y hay un hermoso misterio en estos dos versículos que acabamos de leer, y es que espiritualmente hablando, todos los que están unidos a Cristo ya pasaron por todo eso, ya pasaron por ese juicio. Nuestro juicio final ya ocurrió de una manera misteriosa espiritualmente en la cruz, cuando fuimos crucificados con Cristo. Fue ahí en el Calvario donde el Hijo de Dios recibió todo el peso de la santa ira del Padre sobre sí para perdón por nuestros pecados. Y es por eso que en Cristo somos justificados, ya hemos sido juzgados en Él, y es por sus méritos que tenemos acceso al Padre. Cuando Cristo dio su último aliento y murió, nuestro viejo hombre murió y fue sepultado con Él para siempre. Como saben, la historia continúa. Al tercer día que el Espíritu de Dios resucitó a Cristo entre los muertos, nosotros fuimos resucitados a una nueva vida con Él. Y 40 días después de ser resucitado, Cristo ascendió al cielo para ser sentado a la diestra del Padre, teniendo así a toda la creación bajo sus pies, siendo glorificado por sobre todas las cosas. Y nosotros, los que estamos unidos a Él, por medio del Espíritu, estamos sentados a la diestra de Dios también. Y esta realidad nos debe de traer un consuelo y un gozo enormes, porque nuestra unión con Cristo es nuestra garantía y es la muestra que nuestra reconciliación con Dios la gozamos ya. Nuestra reconciliación con Dios, el reino, lo estamos gozando ya. Es algo que vamos a ver en su totalidad después de que muramos y volvamos a ser resucitados, ahora nuestros cuerpos. Pero las bendiciones espirituales y la dicha de estar reconciliados con Dios y poder decir, Abba Padre, lo estamos gozando ya, desde ahorita. Y si hemos sido reconciliados, adoptados en su familia, podemos tener una probadita de su reino aquí y ahora. Regresando al pasaje, versículo 7, dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y sí, los siglos venideros se refiere a la eternidad, pero así como el reino está hablando de este tiempo presente también y los años que siguen antes de la consumación del reino, ¿verdad? Las abundantes riquezas de su gracia que hemos recibido en Cristo Jesús se ven manifestadas en la bondad y misericordia de Dios, regenerando las vidas de viles pecadores como nosotros. ¿Cómo de estar en un estado tan deplorable y sin esperanza, tal y como vimos en el punto 1, pasamos a tener una vida nueva, llena de esperanza y propósito,
en esta vida que buscamos glorificar a Dios libremente con cada parte de nuestro ser, con nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, etcétera. Esta es la razón de nuestra salvación. Que Dios, quien es rico en misericordia, nos amó en Cristo desde antes de que este mundo fuera creado. ¿Para qué? Para adoptarnos como sus hijos y que nosotros podamos disfrutarlo y glorificarlo por siempre. Todo para poder mostrar las riquezas de su gracia a nosotros en Cristo y nosotros a la vez mostrarlas a los demás en la vida nueva que vivimos, siendo regenerados y santificados por el Espíritu. Nuestra salvación fue por la gloria de Dios y es para la gloria de Dios. Pasamos al tercer punto de este sermón, es la naturaleza de nuestra salvación. Ya vimos el estado en el que estábamos antes de ser salvados y la razón de nuestra salvación, que es que Dios nos amó en Cristo para ser redimidos y ser adoptados como sus hijos, para mostrarnos a nosotros y nosotros mostrar a los demás las riquezas de su gracia. Leamos ahora los últimos 3 versículos de este pasaje. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Como hemos visto antes, es por gracia que hemos sido salvados, es por el amor que Dios nos tuvo que hemos sido adoptados en Cristo, y es por ese amor eterno que aún y cuando estábamos muertos en nuestros pecados, el Padre decidió tomar cartas en el asunto y nos envió a su único Hijo, Cristo Jesús, como propiciación por nuestros pecados para poder ser reconciliados por medio de Él. Y si yo les preguntara, que espero todos me respondan esto en sus cabezas, ¿cuál es el medio por el cual recibimos este regalo que es nuestra salvación? Muy probablemente la gran mayoría de los aquí presentes pues contestarían que es por medio de la fe, ¿no? Ya tenemos rato en la iglesia, sabemos, creemos que es por medio de la fe. Y pues todos tenemos claro que nuestras obras jamás nos sirvieron ni nos servirán por justicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia. No solo porque dio su vida para recibir el castigo que merecíamos, sino porque vivió la vida que nosotros jamás vivimos. Una vida de perfecto amor, devoción y obediencia a Dios. Cristo vivió de la forma en que nuestros padres, Adán y Eva, recibieron la instrucción de vivir. Vivan de una manera que me glorifique, vivan obedeciéndome. Y no lo hicieron. Y en ellos todos pecamos. Pero Cristo Jesús, el nuevo Adán, vivió de esa forma. Entonces no es solo, Cristo es nuestra justicia, no solo porque recibió nuestro castigo, sino porque vivió lo que teníamos que vivir. Amén. Pero permítanme decirles que incluso la misma fe que nos da acceso al precioso regalo que es nuestra unión con Cristo, tampoco proviene de nosotros. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? Que hemos sido salvados por medio de la fe. Sí, esto es cierto, pero esta fe no viene de nosotros, es un don, o sea, es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros, en nuestra voluntad, tuviéramos la capacidad de creer en el Evangelio, tuviéramos de qué jactarnos. Y es lo que Pablo está diciendo. No es por obras para que nadie se gloríe. Sí, es por medio de la fe en el Evangelio que pasamos del estado de muerte a vida, como dice el pasaje. Si es así, esta fe no puede venir de nuestra razón o voluntad. Simple y sencillamente, pues porque un muerto no puede revivirse a sí mismo. Si estábamos muertos, no podemos revivirnos a nosotros mismos. Dice el pasaje, somos hechura suya, como leemos al inicio del versículo 10. No solo físicamente, sino ahora en nuestra nueva vida que vivimos en el Espíritu, somos hechura suya. Nuestra salvación es hechura suya, planeada por el Padre, realizada por el Hijo y aplicada por el Espíritu. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, como dice el último versículo. Sí, las buenas obras no son lo que nos salvan, pero las buenas obras son el fruto de una fe que salva. Y escuchen bien lo que les voy a decir. A Dios no le importan tus buenas obras.
No le importa que ores 4 horas cada día, no le importa que leas la Biblia 3 veces por año, tampoco le importa que te sepas 300 cantos y alabanzas en la guitarra, no le importa que des todo tu dinero a la iglesia, no le importa que le lleves comida a todos los pobres de la ciudad. Nada de esto le importa si lo estás haciendo porque crees que al hacerlo te eleva a una mejor posición delante de Él o que puedes ser más justificado de lo que ya eres en Cristo. Si crees que Dios te puede perdonar más o amar más de lo que ya lo hace en Cristo, estás equivocado y déjame decirte que no has comprendido el corazón del Evangelio. Dios no nos puede amar más porque ya nos ama infinitamente en Cristo. Todos estos ejemplos que les acabo de dar no quiere decir que orar, leer la Biblia o diezmar sea malo, de hecho es bueno. Lo malo es hacer estas cosas con un corazón de autojustificación. Si vamos a hacer estas cosas, hagámoslas para la gloria de Dios, en gratitud por lo que Él ya hizo por nosotros. Si vas a orar más de lo que lo hacías el año pasado, hazlo para sumergirte más en tu relación con el Señor. Si vas a estudiar más la palabra, hazlo, no para ser el que más sabe y andar corrigiendo a todos los hermanos de la iglesia. Hazlo para conocer más a Dios. Y conforme vayas conociendo más a Dios, no acerca de Dios, más a Dios, vas a poder aconsejar y enseñar a otros y vas a poder mostrar su amor que Él ya nos ha revelado en Cristo a las personas que te rodean. Si vas a diezmar a la iglesia, no lo hagas para que la gente te vea como un santo y un piadoso. Hazlo porque reconoces que de Dios son todas las cosas y estás agradecido por lo que Él te ha dado y quieres que el fruto de tus manos se use para su obra. Pero ¿saben qué es lo magnífico de estas buenas obras? Que como dice el pasaje, fueron preparadas de antemano para que las lleváramos a cabo. ¿Qué significa esta última parte del versículo 10? Significa que Dios no nos amó sabiendo de antemano las buenas obras que haríamos. Esto no es la predestinación. En su lugar, Dios nos amó a pesar de lo malo que haríamos. Y estas buenas obras, Él las planeó en su amor para que las hiciéramos. ¿Por qué? Porque esto lo glorifica. Porque la única forma en la que podemos hacer estas obras que Él preparó es cuando somos transformados por su Espíritu, cuando somos unidos a Cristo y podemos vivir una nueva vida por medio de Él. Es este mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el que nos abre los ojos para ver la belleza que hay en Cristo, la belleza que hay en la cruz. Es el mismo Espíritu que transforma nuestras voluntades, que transforma nuestras pasiones, transforma nuestras mentes y corazones para vivir una vida que alaba y glorifica a Dios, santificándonos para parecernos cada vez más a Jesús. Y esta es la naturaleza de nuestra salvación. Nuestra salvación es una que de pi a pa proviene del Señor. Es una salvación que nos transforma, que nos saca de la muerte en la que vivíamos para pasarnos a una vida nueva en Cristo. Y esta vida es una vida que glorifica a Dios de dos formas, como lo vimos en este punto. Número uno, esta nueva vida no la ganamos por nuestras obras. Esta vida fue ganada por los méritos de Cristo y es nuestra por la gracia y la misericordia de Dios. Y esto glorifica el carácter de Dios, glorifica su nombre, porque es porque Él nos amó primero que estamos aquí. Número dos, esta nueva vida glorifica a Dios cuando vivimos de una forma que bendice a los demás en amor y servicio. ¿Por qué? Pues porque así vivió Cristo. De estas dos formas es que glorificamos a Dios en esta nueva vida. Y ya para aterrizar todo y cerrar, lo que hemos aprendido este domingo, de lo que hemos estado alimentando nuestros espíritus el día de hoy, es simple y sencillamente el Evangelio. Las buenas noticias de que la salvación es del Señor, las buenas noticias que Jesús vino a darnos cuando vino aquí a la tierra. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Que Dios nos amó tanto, que aún y cuando estábamos muertos en nuestros pecados y merecíamos la muerte, cuando menos lo merecíamos, Él en su gracia y misericordia nos envió a su Hijo para que viviera la vida que nosotros no vivimos y sufrir el castigo y la muerte que merecíamos, dando su vida en la cruz para poder ser reconciliados con Él. Y al tercer día,
Este Jesús, el Cordero sin mancha, el único Hijo de Dios, fue resucitado y tiempo después fue elevado a los cielos para ser glorificado sobre todo y reinar por sobre todas las cosas por la eternidad. Y es este Jesús quien un día va a volver, y no va a volver como un indefenso bebé en un pesebre, va a volver lleno de gloria, lleno de resplandor, lleno de poder, para juzgar vivos y muertos. Pero a todos los que hayan puesto su fe en Él, no perecerán, porque Él es nuestra justicia, y por sus méritos es que hemos sido adoptados como hijos de Dios, para vivir y reinar con Él juntos por la eternidad. Y es este Evangelio, Cristo Jesús, la piedra angular de nuestra fe, lo que es Cristo Jesús la piedra angular de nuestra fe, lo que nos transforma, porque nos muestra que donde estamos, la vida que ahora vivimos, la tenemos por la gracia de Dios. Y si bien aún no somos como Cristo, todavía hay tintes de nuestra vida pasada en nosotros, todavía hay pecado en nuestros cuerpos. El mismo Espíritu que nos hizo creer en primer lugar, el mismo Espíritu que empezó la obra en nosotros, es quien la va a perfeccionar para hacernos completamente santos. Todo para mostrar las riquezas de la gracia y para alabanza de la gloria del Dios, que es rico en misericordia y que nos amó en Cristo Jesús sin merecerlo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra, Señor, porque nos permites estar juntos como tu iglesia, Señor, como una familia, Padre, como tu cuerpo. Y el día de hoy, Señor, mi oración, Padre, es que Cristo Jesús, Señor, el Evangelio, Padre, transforme cada aspecto de nuestro ser, Señor, que transforme nuestras mentes, Señor, que transforme nuestros corazones, Señor, para que podamos descansar en esta verdad última que hemos estudiado hoy. Que la salvación es tuya, Padre, fue planeada por ti, Señor, fue conseguida por los méritos de tu Hijo, Señor, no por lo que nosotros hagamos, Señor. Y es confirmada, Señor, a nuestras vidas por el Espíritu, Señor. Te pedimos, Padre, que esta nueva vida que vivimos, unidas a tu Hijo, Señor, sea una vida que en primer lugar nos permita glorificarte, nos permita disfrutarte, Señor, pero que de la misma manera podamos llevar ese gozo, Señor, ese amor, esa seguridad, esa esperanza que tenemos en ti, Señor, con las personas que aún no han escuchado las buenas noticias, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.